En Capital 21 estamos de manteles largos y es que esta noche nos acompaña la clavadista profesional Adriana Jiménez, quien ayer fue galardonada con el Premio Nacional del Deporte. Bienvenida, Adriana, buenas noches. Hola. Buenas noches. Y también me acompaña en estos momentos para esta entrevista, como ya lo escucharon, Antonio Vargas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Mari. Sí, como dices, estamos la verdad de placer porque ella fue quien la rompió en el 2017. Hay que recordar, es el Premio Nacional de Deportes porque se lleva la medalla de oro en la Copa del Mundo en Abu Dhabi y además en el serial organizado por la Federación Internacional de Natación en Budapest. Se llevó también medalla de plata. Qué bueno que estás aquí, Adriana. Qué bueno que estás con nosotros. Y mira, eres la primera mujer mexicana que hace este tipo de clavados de altura. Muchas felicidades principalmente por este logro. Pero platícanos, ¿cómo lograste llegar hasta este nivel? Pues antes que nada, gracias por la invitación. Encantada de visitarlos. Ahí no seas barbera. No me deje expresar. Bueno, dale. Comencé en el 2014 con esta disciplina, cuando mandé mi video por primera vez a lo que es la Serie Mundial y me aceptaron para una competencia. Gracias a que me fue muy bien en esa competencia. No tenía mucha experiencia, pero di el campanazo, quedé en cuarto lugar y gracias a eso me invitaron a las demás competencias de esa serie y así consecutivamente logré tener mi pase para el 2015, 2016 y el año pasado 2017 donde logré mis mejores marcas. Ahora sí que fue el año mágico. Claro, un año mágico para ti. ¿Cómo es esta preparación? Toño, aquí nos podrás ayudar tú en la parte deportiva y además en la parte psicológica. ¿Cómo te preparas para llegar a este nivel? Eso es muy importante, no solo físicamente nos preparamos todos los días. Yo entreno de lunes a sábado, de 8:30 a 12:30, 1 de la tarde. Obviamente preparación física, lo que es fuerza, lo que es técnica fuera del agua y dentro del agua. Pero aparte tenemos una nutrióloga que nos checa porque es muy importante lo que comes, ¿no? Para la energía, para la energía tanto física como mental y el... Estás comiendo las galletas. Sí. Ah, bueno, pero es sábado, hay chance. Es sábado. Y más, aparte el entrenamiento mental, que consto con un psicólogo y un coach mental, Alfredo Chávez, que me ha acompañado a lo largo de esta carrera, obviamente manteniendo las emociones en su lugar, concentrándome, enfocándome y para eso también se entrena. Claro. Ahora, también es impactante, por supuesto, el recibir este premio que otorga el país. Es el máximo galardón que te da. En lo anímico, ¿qué tanto te ha elevado el haber recibido el premio el día de ayer en Los Pinos? Veme. Muchísimo. Muy contento. Muchísimo. Son como 700,000 lanas también las que recibes. No, pero qué orgullo que hayas también, estado en Los Pinos, ¿no? Lo importante fue la ceremonia, ¿no? Lo demás. Bueno, también que pues, ya cobras una lana, ¿no? Ay, lo importante... Vale la pena, ¿por qué no? Toño, el deportista también se debe a eso, a lo económico, es ¿no? nuestro trabajo, la verdad Claro. es mi chamba, es mi trabajo y en ese sentido estoy feliz, pero más feliz de estar en la ceremonia en Los Pinos, la cual la disfruté muchísimo desde el principio hasta el final. Cada minuto abría los ojos para darme cuenta de todo lo que estaba pasando. Claro, porque finalmente es un orgullo poder estar ahí y es parte de todo el trabajo que tú has hecho. Sí, es una buena recompensa que se dé este estímulo, porque no solo se reconoce los clavados que yo realizo, se reconoce a mi equipo, a mi equipo multidisciplinario, mi entrenador, todas las personas que me ayudan. Yo también fue parte de ese equipo, ¿eh? Claro, por supuesto, todos son parte de este equipo, todas las personas que a lo largo de mi vida han aportado una semillita son parte de este logro. Ahora, no se realizó en la Ciudad de México un evento de clavados porque no invitaron a Adriana Jiménez, por eso se cayó el evento, pero ¿cuándo te volvemos a ver en acción, Adriana? Bueno, vamos a arrancar este año en la cual Copa del Mundo B, en la Serie Mundial de los Toritos Rojos. En la Serie Mundial. Sí, de Red Bull. La Serie Mundial de Red Bull. Arrancamos en junio en Texas, nos vamos después a Portugal, Suiza, Bosnia-Herzegovina, terminamos con Italia y en octubre tenemos la Copa del Mundo en Abu Dhabi. Pues Adriana, ya te estaremos siguiendo en todas las competencias en las que estés. Muchas felicidades, es un gran orgullo tenerte aquí con nosotros y un gran orgullo para México tenerte aquí. Ay, muchísimas gracias por la invitación, encantada. Eso sí, ¿no? Sí, estírate más. Más estiradito, así. Bueno, y con esta posición de Toño nos vamos a una pausa. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias. Vamos a una pausa.